Que el don de Dios se aflore en tu vida en esta mañana. Que su poder se perfeccione en ti, que te empodere, que te dé las fuerzas para seguir luchando y mantenerte firme en la fe. Que te engrandezca este maravilloso Dios y que puedas de una u otra manera contemplar su gloria en este tiempo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 vamos a leer a partir de versículo 26. La palabra de Dios dice así. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí vemos a un hombre de mala, de pésima reputación. Luego de 3 años, Saulo regresa a Jerusalén. Y se dice que estuvo en Jerusalén aproximadamente 15 días. Y se, después de 3 años de estar convertido, en este tiempo, por ejemplo, las redes sociales hubiesen testificado de inmediato la conversión de Saulo, y todo el planeta entero se había enterado de que Saulo se había convertido el día anterior. Pero en este caso no existían las redes sociales. No existían medios de comunicación directos e inmediatos. Así que 3 años después la iglesia de Jerusalén no conocía el testimonio de vida de Saulo. No sabían lo que había pasado con él. Y en lugar de eso, por su reputación, no solamente le tienen miedo, empiezan a verlo como un infiltrado, como alguien que quiere identificar quiénes son los que están en el camino, quiénes son los que se han apartado del judaísmo, quiénes ya no obedecen al sumo sacerdote. Sí, para arrastrarlos y llevarlos ante el concilio, ante el Sanedrín. Así que realmente Saulo tenía muy mala reputación. Perseguidor, eh, encarcelador, torturador, desplazador, es decir, agente de desplazamiento, y también asesino de cristianos. Todas esas etiquetas en torno al cristianismo. Y regresa a Jerusalén con el gozo de quererle contar a todos lo que Jesús hizo en su vida, pero no le copian, no le creen, no le creen, porque no sabían lo que había acontecido con él. Sí, dice la palabra, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, no creían realmente que fuese discípulo. Esto es el mismo hermano de Jesús, Santiago. El apóstol Santiago no creía que Saulo realmente fuera uno de los del camino, fuera un hermano más, fuera uno más de la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pedro tampoco lo creía. Óigalo bien, al punto de que
Tuvo que mediar Bernabé, hombre de fe, hombre empoderado en la palabra del Señor, misionero. Tuvo que mediar y hacer una presentación de cómo fue la conversión de Saulo. Sabes, te tengo que decir, la gente no está obligada a creerte inmediatamente tú te conviertas. Aún después de 2, 3 años, la gente tampoco está obligada a creerte. Y aunque estés dando testimonio y muestras de una verdadera conversión, tampoco están obligados a creerte. Pero esto no te puede hacer desmayar. Todo lo contrario, tienes que esforzarte más en dar testimonio de la fe que tienes en Cristo Jesús con tu propia vida. Óyelo bien, nadie está obligado a creer que ya no eres la prostituta, que ya no eres la chica de las redes sociales que trabajaba en OnlyFans o que hacía videos extraños. Ya no, la gente no tiene que creer eso. Sabes, aún más tengo que decirte, la mente de la gente está la idea de que en algún momento volverás a recaer, de que en algún momento volverás a las drogas, de que en algún momento volverás al alcohol, de que en algún momento volverás a la ludopatía, volverás a los casinos, de que en algún momento, óyelo bien, volverás a robar, de que volverás a asesinar, a violar, de que en algún momento volverá a salir la verdadera, el verdadero hombre viejo que hay en ti, la verdadera mujer vieja que hay en ti. Se resisten a creer que eres una nueva criatura, aún dentro del contexto de la fe. Se resisten a aceptar que realmente has cambiado, que no eres la misma persona. Pero insisto, no tienen que creerte, pero tú estás obligado a creer que si eres diferente, que ya eres una nueva criatura y que no volverás al pasado. Porque Jesús lo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Y no te olvides de la mujer de Lot, a quien se le dijo que no podía mirar hacia atrás. Pero ella volvió su mirada hacia atrás, porque en su corazón todavía estaban las pasiones desordenadas, porque nunca le creyó realmente al Señor. Óyelo bien, no tienes que volver al pasado, no importa que no te crean. Todo lo contrario, aunque no te crean, si no te creen, debe ser una motivación. En lugar de desmayar, debe ser una motivación para seguir testificando más y más. No solamente con palabras, sino con hechos de la maravillosa obra que Jesús ha hecho en ti. Tengo una historia que contarte. Muchos años me aparté de la casa donde nací, del seno de mi madre. Y después de muchos años, regresé y me senté ahí en el andén. Iba pasando alguien con el cual hacía años había tenido unas grandes diferencias. Y esta persona me tenía miedo porque yo era muy violento. Y yo cuando lo vi me alegré. Y él iba al otro lado de la acera. Y yo lo llamé por su nombre. Y él se aterró. Y yo lo llamé 3 veces y él no creía que yo lo estaba llamando. Y en últimas se preguntaba, se señalaba con el dedo si era él que lo estaba llamando. Ese nombre era único. No había otra persona que tuviera ese nombre. Y él no creía que yo lo estaba llamando. Me tenía miedo. Óyalo bien. Y con sus razones, con justas razones me tenía miedo. Esa es la verdad. Se acercó por fin y pudo ver en medio de su desconfianza que yo era una persona diferente. Pero insisto, no tienen que
creer que eres diferente. Y aunque no lo crean, tú tienes la responsabilidad de seguir testificando de la obra que Jesús hizo en tu vida. Bueno, Bernabé media y propicia una reunión entre Saulo, Pedro y Jacobo. Sí, él facilitó esto. No era fácil acceder a ellos. No tanto por jerarquía, sino porque para la iglesia primitiva, ellos eran personajes muy representativos. Y ellos temían de que los mataran o los llevaran preso y les hicieran daño. Entonces la iglesia primitiva los sobreprotegía muchas veces. Entonces, Bernabé, el autor del libro de Hebreos, óigalo bien, no olvide eso, que le acabo de decir. Media entre Pablo, la iglesia primitiva de Jerusalén, ¿sí? Teniendo como líderes principales a Santiago y a Pedro. Y se da esta reunión. Y entonces, esa mediación le facilita las cosas a Saulo para poder predicar el mensaje y lo hace con denuedo, es decir, sin temor. Óigalo bien. Es decir, con valentía. Sí, tuvo denuedo. Generó disputas. Porque, bueno, voy a decirle esto es bueno. Disputó con los judíos de habla griega acerca de Jesús. Sí. Y esto que está haciendo Saulo aquí será el derrotero de su vida. Tal vez al final, ya no tan emocional, pero sí con la misma pasión, la misma entrega y el mismo vigor a un anciano. ¿Sabe qué maravilloso es ver a este Saulo esforzándose por hacer la tarea, por cumplir con su deber más allá de si hay más hermanos o no hay? Porque muchas veces proponemos que no solamente nosotros. ¿Sabe? Ahí estaba Pedro, estaba Santiago y estaban todos los apóstoles allí. Pero el texto nos muestra que es Saulo el que se toma esta tarea a pecho y empieza a predicarle y a confrontar a los demás con la palabra, convocando al arrepentimiento, al punto de que querían matarlo. Querían matarlo, óigalo bien. Y entonces es llevado a Cesarea de Filipos y luego de allí lo enviaron a Tarso, donde hizo un trabajo, un papel mayúsculo, maravilloso, eh, entre cristianos y judíos preservantes de la ley. Dice la Biblia que la llegada de Saulo a estos territorios trajo paz en esos territorios. Debemos ser agentes de Cristo en el contexto de la paz. Vivimos momentos muy difíciles en nuestro país. Bueno, el mundo entero está violentado. Pero nosotros no debemos agitar el fuego de la violencia. Debemos ser esos instrumentos de paz. Bienaventurados los que hacen la paz, dice, los que calzan las sandalias de la paz, los que andan en la senda de la paz. Por eso también lo dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser heraldos, mensajeros de paz en Cristo Jesús.
Y esto no solamente promueve la presencia del Espíritu Santo, como lo vemos en este texto, sino que también trae el crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia disputa entre sí misma, se señalan, se cuestionan, se acusan. Allí no puede operar el Espíritu Santo con libertad. Empieza a hacer la paz. Haz la paz en tu hogar, haz la paz en tu casa. Haz la paz con los miembros de tu congregación. Sí. Y haciendo esto, podrás empezar a ser visibilizada como ese agente de paz en medio de la comunidad. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.